algún fenómeno raro, poco común. Exacto. Algo que hace que el cuerpo reaccione, ya sea un factor intrínseco o extrínseco, ¿verdad? Y produce que se desencadene un proceso de inflamación que normalmente el cuerpo es capaz de regularlo por sí solo, y si no, pues se tiene que utilizar algunos fármacos pues para reducir esa inflamación. Entonces la inflamación, que viene pues del griego flois y latín inflamatio, es la respuesta biológica, natural, inmune del cuerpo ante variedades de factores o agresiones endógenas o exógenas. Espérense. ¿Qué le pasó? Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles causas de un proceso inflamatorio? Son varios. Como ya dijimos que pueden ser endógenos o exógenos, pueden ser como parte exógena todo lo que sea un cuerpo extraño, un agente infeccioso, un agente físico, químico, materias inertes, por ejemplo, cuando uno se puya con un clavo, se lastima, y a veces por procesos autoinmunes propios del cuerpo, agentes inmunológicos. Entonces, la inflamación es la respuesta del sistema inmunitario a estímulos nocivos como patógenos, células dañadas, compuestos tóxicos o irradiación. ¿Qué le pasó a esto? No sé qué le pasa, se queda como congelado. Entonces, cuando hablamos de la inflamación consta de algunos signos en particular. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Que son estos que vemos aquí. Son 5. Vemos el calor. ¿Por qué calor? ¿Qué pasa cuando un área está inflamada? Miren la imagen. Si uno tocara allí, ¿qué va a pasar allí? Está caliente el área, ¿verdad? Rubor, ¿cómo se pone? Se pone como roja. Tumor, pues se pone como duro el área. Dolor, pues evidentemente porque hay dolor. Y en algunas ocasiones puede haber limitación o deficiencia en la funcionalidad. Cuando de repente los tejidos se ven muy involucrados, pueden perder la funcionalidad. Entonces, ese rubor, que es el enrojecimiento, es causado por la vasodilatación y la estasis vascular. El tumor, que es eso, ¿no? Que se pone duro por la hinchazón, el calor, la temperatura. Y el dolor, pues obviamente porque es un área donde hay fibras nerviosas y por ende, pues es lo que provoca ese signo de dolor. Y esa pérdida o disminución de la función, que entonces es esa impotencia funcional para el órgano que se encuentra alterado para poder cumplir con su función. Entonces, son varios los componentes de la inflamación. Involucran células, proteínas, microvasculaturas y matriz extracelular. Por ejemplo, en las células circulantes, como dicen los que están en el torrente sanguíneo, aquí mencionamos neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos, por ende son glóbulos blancos, plaquetas, plasma y proteínas plasmáticas. Vamos a ver más adelante cuáles son algunas proteínas y que a la vez su análisis sirven como posibles indicadores inespecíficos de la inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva, y obviamente la matriz extracelular, microvascular y las células que se encuentran dentro de ese tejido conectivo como los macrófagos, linfocitos residentes, mastocitos. Entonces, entre la inflamación aguda y crónica, como la palabra lo dice, la aguda es de corta duración y la crónica es de una duración prolongada. Entonces, en la aguda, que normalmente es beneficiosa porque es algo limitado y usualmente el mismo cuerpo es capaz de contrarrestar la infección o la inflamación y recuperarse. En la prolongada normalmente no es así y pues se requiere de algunos fármacos para poder suprimir, porque la respuesta inmune no deja, o sea, está activada y se necesita entonces de algún fármaco que contrarreste esa activación. Entonces, en la inflamación aguda,
Pues estos tres aspectos normalmente son los que pues se dan o ocurren. La alteración en el calibre de los vasos sanguíneos que permite el incremento del flujo, los cambios estructurales permitiendo que aumente la permeabilidad. Recordemos entonces que, ahora lo vamos a ver más adelante, para que se dé esa migración leucocitaria tiene que haber esa permeabilidad. ¿Cómo hacen esos glóbulos blancos para llegar a la zona afectada? Entonces tiene que darse ese aumento de permeabilidad que va a permitir entonces esa circulación de proteínas y células. Y por ende, y finalmente, la migración, acumulación y activación de leucocitos en el foco inflamatorio. Entonces, el sistema inmune normalmente es un movimiento constante que hay de células. Es constante. Leucocitos de la médula ósea a las zonas tisulares de infección o lesión, linfocitos que van de la zona de maduración a los órganos linfóticos secundarios o de los linfocitos efectores desde los órganos linfáticos secundarios a tejidos infectados. O sea, eso es como una forma regular donde se da ese movimiento constante de las células. Entonces, para que se dé esa interacción entre el leucocito y el endotelio y posterior su extravasación del leucocito a la zona infectada o dañada o alterada, se tienen que dar principalmente tres pasos. Uno, la marginación y rodamiento. Dos, la adhesión y la transmigración. Y tres, la quimiotaxis y activación. Entonces, una vez estos puntos se den, entonces se procede a lo que son otros procesos para ya la contrarrestar lo que es el proceso que está ocasionando el proceso inflamatorio, por medio de fagocitosis de granulación y pues otros procesos mediados por los leucocitos. Entonces, aquí podemos ver los pasos que les acabo de mencionar. Primero, ¿qué quiere decir la rodadura? Aquí lo podemos ver. La rodadura es después que el leucocito, ¿verdad? Él tiene que activarse. ¿Y él cómo se activa? Pues porque hay secreción, ¿verdad? Se empiezan a liberar quimioxinas que lo que va a hacer es que permite que ese endotelio se active. Al activarse el endotelio, se van a activar unas proteínas, ¿verdad? Que se encuentran en el endotelio que se llaman selectinas. Esas, aquí la vemos en azulito, si lo ven. Entonces, esas selectinas necesitan, ¿qué? Un receptor, como todo, un antígeno con su receptor. ¿Para qué? Para que se puedan unir. Por ende, ¿dónde van a estar? Si las selectinas están en el endotelio, sus debidos receptores van a estar ¿dónde? En el glóbulo blanco. Entonces, los glóbulos blancos van a unirse a esas selectinas, permitiendo que lo que es el rodamiento, que es esta parte que está aquí, que es el rodar, ¿no? Pasando de célula a célula, célula a célula. Entonces, eso va a hacer que se aumente y se active otro tipo de proteínas que son ¿quiénes? Las integrinas. Y las integrinas son las que le dan esa adhesión estable al leucocito. Sin que se dé esa adhesión estable, penosamente, no puede haber una migración de células blancas al área de la lesión, porque se necesita esa adhesión estable. La selectina va a permitir que se dé esa unión. Glóbulo blanco, endotelio. Eso entonces va a permitir que las quimiosinas activen ¿a quién? Las integrinas. Y esas integrinas son los que le dan esa afinidad o esa adhesión estable leucocito endotelio. Y posteriormente da la transmigración de leucocitos a través del endotelio. Entonces, en el primer paso, que lo hablamos, que es donde está mediada por quién, el primer paso, o sea, el rodamiento, está mediado por quién, por las selectinas. Y es el proceso de qué, de adhesión. Adhesión porque se da esa unión glóbulo blanco, endotelio. Entonces, eso está mediado por las selectinas, algunos ejemplos los que están aquí, y aquí indican pues quiénes están en el endotelio, cuáles están en los leucocitos. En su mayoría están ubicadas en el endotelio y los receptores están ubicados en los leucocitos. Pero se pueden dar algunos que estén
en las células, como los glóbulos blancos, y entonces en el endotelio va a estar el receptor. Pero en su mayoría están en el endotelio. Posterior a eso, está la fase de la adhesión. Vimos en antes, es adhesión. Es adhesión, pero es una adhesión estable. ¿Y quién nos la va a permitir? Las integrinas. Entonces, como dice su nombre, las integrinas coordinan, integran las diferentes señales que se generan a través o cuando se dan la unión de sus ligandos extracelulares. Entonces, esta es al revés. Las integrinas más importantes están expresadas entonces en los leucocitos. Por ende, sus receptores o ligandos, ¿dónde van a estar? En el endotelio. Es al revés de lo que vimos anterior. Entonces, luego de eso, que ya se da esa adhesión o alta afinidad entre el glóbulo blanco y el endotelio, se da lo que es la transmigración o diapéresis. Entonces, eso ocurre luego que se da la adhesión firme del leucocito al endotelio y se debe sobrepasar la membrana basal, para la cual el leucocito utiliza enzimas proteolíticas. ¿Qué quiere decir proteolíticas? ¿Qué le suena proteolíticas? ¿Proteo de qué viene? Proteína. ¿Y lítica? Destrucción. Destrucción, de romper. Entonces, son enzimas que van a destruir esas proteínas para permitir que los blancos puedan, miren, migrar entre esos espacios entre célula y célula, puedan migrar al área de la infección o el daño tisular. Entonces, la quimiotaxis, pues es un proceso normalmente que lo conocemos. Quimiotaxis viene de atracción, ¿sí? Entonces, las quimiosinas son un grupo de citocinas, pero que tienen esa característica de atraer, que estimulan el movimiento del leucocito y regulan esa migración hacia el área afectada. Entonces, atracción y activación de macrófagos y polimorfos nucleares, que son normalmente lo que hacen esa tarea de fagocitar el patógeno o lo que esté ocasionando el daño tisular. Aquí lo vemos de nuevo. Entonces, los agentes quimiotácticos se unen a esos receptores de superficie, induciendo la movilización intracelular de calcio y ensamblaje de los elementos contráctiles del citoesqueleto. Eso es una forma más de fisiología de qué es lo que ocurre, pero finalmente es para permitir esa transmigración de glóbulos blancos al área de la lesión. Entonces, esto como lo vimos nuevamente, entonces son tres grandes aspectos que tienen que ver con la migración leucocitaria. Marginación y rodamiento, que dijimos que el rodamiento está mediado por ¿quiénes? Selectinas. Selectinas. Luego se da esa adhesión firme, mediada por ¿quiénes? Integrinas. Las integrinas. Muy bien. Entonces, en un proceso inflamatorio, el neutrófilo es el más abundante en la inflamación aguda. Citoquinas proinflamatorias, como dice, o sea, que son promotoras o a favor de la inflamación. Está, por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Y como lo mencionamos, uno de los características de una inflamación es el aumento de la temperatura corporal. Y van entonces a inducir que los hepatocitos, que son las células de ¿quiénes? ¿Cuáles son los hepatocitos? Del hígado. Del hígado, expresen algunas proteínas, como la proteína C reactiva, sirvinógenos, y que eso va a indicar, va a decir que algo anda mal, mas no podemos decir qué está ocurriendo. Son indicadores que dicen que hay un proceso inflamatorio, pero no podemos saber cuál es. Entonces, ¿qué pasaría, jóvenes, si hay
una alteración en la adhesión del leucocito. ¿Qué usted cree va a pasar? Pues imagínense que una persona tenga una alteración inmunológica, ¿verdad? Y que el leucocito no pueda completar su migración al área dañada. ¿Qué va a pasar? ¿Funcionaría igual? O sea, ¿o habría algún cambio con el que no tenga problema? ¿Qué ustedes creen que pasaría? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Dame un momentito. Ajá. Si hay un proceso autoinmune o un defecto congénito donde la persona tenga alterada alguna de las proteínas que permite la adhesión del leucocito, ¿qué pasaría? ¿Ustedes creen que no pasaría nada respecto a aquella persona que no tiene alterada ninguna de sus proteínas involucradas en la adhesión del leucocito? ¿Influiría o no? ¿Qué Sí piensas? influye, profe. Pienso Sí, que si ¿verdad? estuviera alterado sí influiría, no funcionaría normalmente. Ajá, ¿y qué tú crees que pasaría? Si se alteraría, ¿cómo sería la manera de darnos cuenta que algo anda mal? ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Cada vez que tenga un proceso, ¿qué va a pasar? Tardaría más en sanar. La muchacha primero, ¿qué dijo? Que podría tardar más en sanar. Su proceso de la inflamación y todo podría ser más tardío que en un paciente normal. Ok, ¿y el compañero qué dijo? Sí. O pueden ser procesos recurrentes, obviamente. No va a haber una recuperación oportuna. ¿Por qué? Porque es que los blancos no llegan. Entonces, si los blancos no llegan, volvió a congelarse esto. Si los blancos no llegan, no se puede contrarrestar lo que es la infección. Deme un momentito. Esta cosa me está dando problemas. Ajá. Entonces, como dijeron sus dos compañeros, si hay una alteración en la adhesión del leucocito por algún factor intrínseco, ¿verdad? Que haya deficiencia de alguna de las proteínas involucradas en la adhesión del leucocito al endotelio, va a haber una falta de reclutamiento de leucocitos en los tejidos. Por ende, pueden haber procesos infecciosos recurrentes. Recurrentes, ¿por qué? Ante la ausencia de respuesta. Porque los blancos van a ser incapaces, la respuesta va a ser ineficaz. ¿Y por qué? Porque entonces hay un problema de trasfondo, hay una inmunodeficiencia, hay una alteración congénita que hace que ese proceso no se pueda dar eficientemente. Entonces, esto para recordar algunos términos. Cuando hablamos de leucocitos, vemos términos leucocitosis, aumento de blancos por arriba de sus valores normal. Cuando hablamos de linfocitosis, elevación de los linfocitos. Monocitos, siempre que damos tosis es aumento. Y lo que está adelante entonces nos va a decir es qué tipo de célula. Eosinofilia es el aumento de eosinófilos. Basofilia, el aumento de los basófilos. Entonces, como les mencioné, hay algunas proteínas que van a elevarse cuando hay algún proceso inflamatorio. Una de ellas es la proteína C reactiva. Otra de ellas es la velocidad de eritrosedimentación. Esa velocidad de eritrosedimentación equivale a la longitud del recorrido descendente
de la parte superior de la columna de Matías en un intervalo determinado de tiempo, que es 1 hora normalmente, y varios factores contribuyen a ese valor. Hay 2 técnicas que se utilizan, pero sobre todo es la Westergren. Entonces, ambas permiten medir la velocidad de sedimentación, solamente que varían es en el tipo de tubo que se utiliza y por ende las unidades o valores de referencia. Pero ambas son utilizadas para medir lo que llamamos BES, volumen de eritrosedimentación. Estas son unas imágenes también, estas que vemos aquí son Winthrop, ven que son como unos cilindritos, son como de vidrio. Estos son plásticos y ya vienen ya automáticamente marcaditos y se utilizan el mismo tubo que se utiliza de hemograma. Eso viene con un chuponcito, uno le quita la tapa al tubo de EDTA y uno lo coloca y eso llena automáticamente el tubo y en términos de 1 hora se hace la lectura. Hay varios factores que pueden influir en esa velocidad de sedimentación. Vemos aquí, por ejemplo, factores que pudiesen aumentar ese valor de eritrosedimentación. Por ejemplo, vemos en el caso de fiebre, inflamación. Entonces, esto es lo importante que quería que vieran. El BES, o velocidad de eritrosedimentación, aumenta en caso de inflamación. Sin embargo, mire todos los otros parámetros que pueden dar un aumento del BES. Por ende, por eso les decía que es una prueba inespecífica. Sin embargo, les dice a usted algo está mal y hay un proceso inflamatorio. La proteína C reactiva es otro fenómeno, miren, inespecífico, pero su aumento indica existencia de un proceso inflamatorio. Entonces, ahí habría que hacer una investigación clínica, qué es lo que le está ocasionando a sus pacientes que haya un aumento de estas proteínas que son candidatas a decir que hay un proceso inflamatorio. No sabemos cuál ni podemos confirmarla, pero entonces corresponde investigar. Y también algunos factores de complemento que también son unas proteínas y también entonces ellas participan en la defensa contra agentes infecciosos y pues también indican un proceso inflamatorio. No confirman en qué es, pero nos sugieren que hay un proceso inflamatorio. Ya tenemos 3. Hablamos del BES, que es la velocidad de eritrosedimentación, que aumenta. Hablamos de la proteína C reactiva, ¿qué pasa? Aumenta. Y que aumenta también algunos factores de complemento. Entonces, en resumen de lo que hemos visto, la evaluación de la inflamación sistémica mediante las pruebas de laboratorio mejora los resultados obtenidos en el examen clínico. El BES, velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, que es lo mismo, y la presencia de leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Ustedes han escuchado de desviación a la izquierda? Leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Lo han escuchado? Yo no. Yo no, profe. No, profe. Ok, cuando den hematología deberían escucharlo. Los leucocitosis ya sabemos que es aumento de blancos. Desviación a la izquierda quiere decir que son inmaduros. Entonces acordémonos que el cuerpo cuando trata de defenderse, él va a tirar lo que tiene. O sea, él no importa si está maduro, está inmaduro, él va a tirar lo que tiene. Entonces, normalmente también en procesos inflamatorios, no solamente, porque también cuando hay temas ¿cómo les digo? Estas displasias que hay también tienden a tener algunas, porque hay unas que son aumento de blancos, pero en sus formas maduras, pero muchas tienen en formas inmaduras. Entonces, cuando hablan de desviación a la izquierda es eso. Cuando usted escucha la palabra mielocito, promielocito, esos son estadios inmaduros del glóbulo blanco. Metamielocito, entonces son estadios inmaduros. Entonces, el cuerpo humano en defensa, él va a tirar lo que tiene para poder defenderse. Entonces, eso es lo que quiere decir leucocitosis con desviación a la izquierda. Son marcadores diagnósticos de enfermedades inflamatorias e infecciosas. La inflamación es una respuesta de defensa inespecífica
de nuestro propio organismo, cuya finalidad es eliminar el agente que está causando la lesión y después que restaurar el tejido dañado. La determinación de los niveles séricos. Cuando hablamos de séricos, estamos hablando de suero. Niveles séricos de las proteínas de la fase aguda, particularmente proteína C reactiva, se utilizan para evaluar la presencia de una inflamación y respuesta al tratamiento. Y debido a que el análisis del BES no puede determinar el problema que está provocando la inflamación, este análisis generalmente va acompañado de otros análisis de sangre como la proteína C reactiva. O sea, es decir, ellas son utilizadas como unas herramientas que pudiesen darnos luces que estamos ante un proceso inflamatorio o infeccioso, pero se requieren de otras pruebas confirmatorias para poder llegar a conocer qué es lo que está ocasionando esa inflamación en el paciente. Entonces, que usualmente también están relacionados a problemas autoinmunes. Entonces, igual aquí hay unos links, yo se los voy a mandar por correo para que puedan verlo. Y bueno, y esto era lo que tenía para hoy, para lo que tenga que ver con procesos inflamatorios. Entonces, ya vimos que el proceso inflamatorio es una respuesta inmune del cuerpo, que quiere decir que algo anda mal, tiene que haber una migración de leucocitos al área para poder eliminar y restaurar el daño. Que sabemos entonces que ese proceso de inflamación requiere que esos blancos lleguen a la zona, pero tienen que llegar a la zona si logran adherirse al endotelio y tener una afinidad en el endotelio. Que hablamos que esa primera parte de fijación es dada por la selectina, pero la de alta afinidad y la que permite que se dé esa fuerte adhesión son las integrinas. Y ya posteriormente hay quimiosinas que entonces van a permitir, van a activar algunas otras células y entonces lograr que los eritrocitos, que los blancos lleguen a la zona del daño tisular. Los signos de la inflamación: 5. Calor, rubor, tumor, dolor, limitación funcional. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Antes de terminar, chicos, estaba conversando con Alma, antes de, porque ella le toca hoy presencial, a nosotros nos toca presencial la próxima semana. Y era algo que quería verlo con ustedes y ya creo que había dicho con José de que iban a seguir alternadas. Yo necesito que las presentaciones sean presencial. Entonces, como nos estamos alternando, eso significaría que va a haber un grupo que tendría que verlas virtuales y no me parece justo. Me parece justo que todas sean presenciales. Entonces, ahí es necesario que nos cumplamos con el tiempo estipulado. No normalmente que el que habla más es el que tiene mejor nota, porque hasta en eso, en las evaluaciones influye. No podemos extendernos de 20 minutos. ¿Sí? Yo no quiero que me pongan el paper en la presentación, porque si es así me lo mandan y yo lo leo. O sea, no me pongan el paper. Yo lo que quiero es que ustedes extraigan los puntos más relevantes, lo expongan. Si es de una enfermedad, claro, voy a investigar esta enfermedad de qué se trata para ilustrarnos a todos. Voy a destacar qué pruebas usaron en ese paper para poder llegar a la conclusión a la que llegaron. ¿Ya? Si el paper me dice cuáles son sus valores de referencia, excelente. Si no, tengo que buscarlos, tengo que investigar, porque si yo hablo de, por ejemplo, leucocitosis, y cuando yo sé que hay una leucocitosis y no me saben responder, no investigaron. Entonces, por favor, no más de 20 minutos por grupo. Distribúyanse como quieran, pero no nos pasemos de los 20 minutos. Penosamente, a los 21 minutos cortos, pues vamos a cortar a los grupos para darle lugar al siguiente. Y es la manera para que podamos lograr que ya imagínense, ya no somos 3, serían 6 grupos por día, porque van a ser 2 semanas seguidas que vamos a estar viéndolos. Entonces, los primeros 6, o sea, ya sabemos que van a haber 2 de cada grupo de enfermedad, van a estar 6 en una semana y 6 grupos en la quiero que 7, porque creo que en el de Alma hay un par de estudiantes más. Entonces,
Eso es importante, muchachos, por favor. Ya hay personas, ya hay grupos que están buscando su paper, ya me han mandado, me han escrito. Eso es muy bueno. Eso le permite a ustedes, por lo menos, identificar su paper con tiempo, que puedan hacer su presentación con tiempo y puedan prepararse con tiempo. ¿Sí? Entonces, vayan trabajando en eso, muchachos. Entonces, ya saben que nos tenemos que ver presencialmente los 2 días esos de presentación y el último examen parcial. Entonces ahí, José, lo que necesito que coordines igual con la coordinadora del grupo B para conseguir un aula donde puedan estar todos y podamos entonces apreciar las presentaciones de todos los compañeros. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuándo es que iniciarían esas presentaciones? Déjame ver si puedo conseguir aquí rapidito el puesto. Dame un momentito. Sí, exacto, porque serían, creo que estas seguidas. Mira, por lo menos hoy es 11 de agosto. Tenemos clase 18, 25 y primero. ¿Sí? Entonces serían el 8 de septiembre las primeras presentaciones. El 15 de septiembre las otras presentaciones. Y el 22 de septiembre, que es el segundo examen parcial. Esas son las 3 fechas que tendría. Lo ideal sería que estuviéramos todos, grupo A y grupo B, en un mismo salón. Sí, entonces nos quedarían esas 3 clases, 18, 25 y primero, que la pregunta era si seguimos alternando estas 3 clases entre presencial y virtual o hasta el momento de las presentaciones. Entonces entendí que José me dijo que vamos a alternarla, o sea que sería la siguiente semana nos tocaría presencial, el 25 nos tocaría virtual, y de allí nos viéramos 4 semanas seguidos presenciales. ¿Clarito? ¿Alguna pregunta? Fácil lo de las fechas, ¿para cuándo serían? Lo de las presentaciones, ¿me dices? Sí, profe. Ajá. El 8 de septiembre serían las primeras. Ok, gracias. Y el 15 de septiembre las otras. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Dios primero, nos vemos la próxima semana. Y estamos en comunicación para que vayan buscando, muchachos, con tiempo, sus respectivos papers. Hay una página que hoy le sugerí a una de sus compañeras, que es PubMed. Dáselo por aquí. PubMed. En allí usted pone en PubMed, le sale la página, entonces le va a salir la barra de buscar, y ustedes pueden colocar allí enfermedades en específico, que ustedes quisieran estudiar algo en específico, o pueden poner, por ejemplo, hipersensibilidad, es inglés. Usualmente la mayoría de los papers lo van a encontrar en inglés. ¿Sí? En español, o son muy pocos o no son muy buenos. Entonces ahí sí van a tener que hacer un esfuercito